que es incontinencia urinaria. Al final, me gustaría que no se desconecten inmediatamente para ver cómo van sus rotaciones en los diferentes hospitales. Así que pues vamos a comenzar con incontinencia. Entonces, una incontinencia naturalmente es la pérdida involuntaria, ya sea de orines o de excrementos, pero en este caso vamos a ver la incontinencia urinaria y sabiendo pues que cumple con los criterios que dimos para gran síndrome geriátrico, haciendo pues la descripción de este problema clínico, social e higiénico y el impacto que tiene en las personas mayores y que es es un síndrome que muchas veces se pasa por alto en el interrogatorio general de las personas adultas mayores. Es una epidemia silenciosa, la prevalencia aumenta con la edad y siempre es mucho mayor en el sexo femenino. Como vimos en la clase de biología del envejecimiento, el piso pélvico de la mujer, ya sea que haya tenido embarazos o no haya tenido embarazos, se va a debilitar con el transcurso de los años. Afecta a millones de personas en todo el mundo con elevados costos y la prevalencia en mujeres adultas mayores va, según los trabajos, del 15 al 45% en mujeres y 20% en el hombre. O sea que 2 mujeres por cada hombre. En hospitalizados alcanza una proporción también elevada y en instituciones todavía más elevada. Entonces, yo pienso que todos ustedes que están rotando han podido observar la alta frecuencia de cateterización urinaria que tienen los pacientes de geriatría y que en la mayoría se debe a vejigas disfuncionales. Entonces, la importancia tiene que ver primero con que disminuye la calidad de vida de la persona, ya sea mujer o ya sea hombre, siendo mayor con incontinencia urinaria, la persona tiene un problema y la persona tiene un problema importante. Entonces, la reacción a eso usualmente es el aislamiento social y muchas veces la persona va cayendo en depresión, porque la incontinencia afecta la autonomía, es una discapacidad del aparato urinario. Como dije, tiene un bajo nivel de detección en el tamizaje médico usual, afecta la autopercepción de la salud, la autoestima, el bienestar, lleva a aislamiento social, causa también la disminución de la ingestión del líquido porque tienden entonces a no tomar nada en la tarde ni en la noche, lo que no es bueno, no es saludable. Ganancia de peso por lo que implica el aislamiento social y el sedentarismo. Se asocia muchas veces con otros síndromes geriátricos. Ya hemos visto diferentes formas de demencias asociadas a incontinencias urinarias. También se asocia, por ejemplo, al delirium y lleva a institucionalización en muchos casos. Ya vimos que los factores de riesgo son el sexo femenino, eh, existe una historia familiar a mayor edad, la multiparidad, la obesidad, la fragilidad, los factores urogenitales y en general cualquier enfermedad crónica puede dar incontinencia. La neurofisiología miccional tiene que ver con el control por el córtex frontal y el tálamo que conectan con el tallo cerebral y que el tallo cerebral, de acuerdo a las motoneuronas, tiene un efecto inhibitorio, permaneciendo el detrusor
relajado. Los axones sensitivos que van desde la vejiga a la espina sacra se estimulan por volumen de llenado por receptores, ascendiendo sin hacer sinapsis hasta el núcleo pontino, donde se da la respuesta eh, automática para el deseo miccional. Obviamente, cualquiera de estas áreas que esté afectada del corte cerebral, la médula o la vejiga, va a poder estar relacionados con disfunción vesical. El sistema simpático, las fibras aferentes avisan del llenado e inhiben la micción. Y el sistema parasimpático contrae la vejiga para la micción. Bueno, de acuerdo a la clasificación, tenemos diferentes tipos de incontinencia. Primero tenemos la incontinencia urinaria transitoria, es aquella súbita asociada a una enfermedad aguda o una iatrogenia que desaparece con la condición que la propició. Entre esas causas tenemos pues infecciones urinarias, la uretritis, una poliuria, una cirugía pélvica, la impactación fecal, el inmovilismo transitorio y el delirium, y también diferentes fármacos que aumentan lo que es la diuresis. La incontinencia urinaria persistente se divide en incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia, por rebosamiento, la funcional y las mixtas. La incontinencia urinaria de fuerza tiene que ver con el aumento de la presión intraabdominal. Se desencadena por asuntos como la tos, la risa, los estornudos, levantar un objeto pesado, ejercicios de alto impacto y viene pues una incontinencia. Eh, es producto de la debilidad de la musculatura pélvica y por la herniación de la uretra femenina. Ajá. Entonces, esa laxitud de la musculatura pélvica está asociada sobre todo a la menopausia y al grado de sarcopenia que tenga la mujer. La incontinencia urinaria de esfuerzo no ocurre durante la noche, tiene una prevalencia de entre el 15 y el 7% en las mujeres y hasta los 75 años es la más frecuente. Los hombres raramente sufren de este tipo de incontinencia. La incontinencia urinaria de urgencia es la salida de orina cuando hay mucho deseo, un deseo imperioso de orinar, con polaquiuria. Bueno, a cualquiera de nosotros en una situación dada nos puede dar una incontinencia urinaria de urgencia porque ciertamente antes que la vejiga se rompa vamos a orinar. Pero usualmente, pues, quien presenta la incontinencia urinaria es la pérdida de la inhibición que el córtex ejerce sobre el músculo detrusor. Y su etiología se relaciona con enfermedades neurológicas, especialmente la enfermedad cerebrovascular, las demencias o el Parkinson. También con ciertas drogas neurotrópicas, los cálculos y este, masas orgánicas que puedan estar en la vía urinaria. Normalmente el residuo urinario normal es menos de 50 cc y cuando hay incontinencia urinaria de urgencia muchas veces el residuo es mucho mayor. La incontinencia urinaria de urgencia es especialmente nocturna y constituye la gran mayoría de las causas de incontinencia en mujeres y varones mayores de 75 años. Entonces, hasta digamos que una edad mayor
La incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer es la más frecuente y ya después de los 75 años es la incontinencia urinaria de urgencia. La incontinencia urinaria por rebosamiento también es un resultado de la afectación del control cortical, pero existiendo en lugar de una contracción de la vejiga, lo que vamos a tener es una hipoactividad del detrusor con residuos urinarios mayores de 100 cc y el gran volumen acumulado en la vejiga genera presión contra el esfínter que permite la salida de pequeñas cantidades de orina. En el hombre la causa más común es la hipertrofia prostática y en ambos sexos la vejiga neurogénica, diabética o alcohólica, las lesiones medulares y también la enfermedad cerebrovascular. Dígase de paso que muchas veces el propio paciente o los familiares niegan que exista una incontinencia porque dicen mi familiar está orinando o moja el pañal desechable, pero lo cierto es que esa es orina por rebosamiento, como dice la palabra. Y si palpamos con atención el área pélvica, vamos a sentir lo que es la retención urinaria y el globo vesical. Si eso no se alivia, la historia natural va a evolucionar a hidronefrosis por la presión hidrostática pues aumentada que se transmite hasta la pelvis renal. La incontinencia urinaria funcional es aquella que ocurre por incapacidad del paciente de llegar al baño. Por ejemplo, lo vemos en geriatría en las personas mayores que están o pueden estar restringidas físicamente o medicamentosamente porque tienen un delirium o por alguna otra razón, porque tienen caídas y se desorientan de noche. Entonces se van a orinar en el pamper, se van a orinar en el pañal, pero no es una incontinencia urinaria permanente, sino que es funcional y el volumen miccional es bajo. Las incontinencias mixtas son aquellas en que se combinan dos o más tipos de incontinencia. En las mujeres es más frecuente que en los varones. Usualmente la incontinencia mixta puede ser incontinencia de urgencia asociada a incontinencia de esfuerzo en la mujer. Y en los varones puede ser la, la incontinencia por rebosamiento. El diagnóstico comienza por el interrogatorio. eh, Generalmente es un problema que se oculta, especialmente no solamente la mujer, el hombre también. Si tú no se lo preguntas, el paciente probablemente no te lo va a decir. Usted tiene que preguntar en el interrogatorio geriátrico si la persona se orina. Y vamos a ver que esa pregunta siempre les causa sorpresa y que muchos dicen que sí, o muchas dicen que sí. Y entonces hay que describir bien en qué momento del día es que le está sucediendo esto y en qué condiciones, porque ya desde el interrogatorio se puede ir haciendo un prediagnóstico de la causa de la incontinencia. El médico muchas veces tiene temor de hablar sobre el problema, pero cuando se habla del problema, el paciente usualmente muestra una reacción de alivio. Entonces, primeramente se debe definir si es una incontinencia transitoria, o si es algo esporádico, o si se presenta permanentemente. Y si se presenta permanentemente, indagar sobre urgencia, esfuerzo, rebosamiento. La pérdida durante la actividad física tiene que ver con esfuerzo, la cantidad de pérdida por cada episodio y los antecedentes que pueda tener la persona de alguna patología pélvica.
En la valoración geriátrica y examen físico hay que hacer pues una valoración funcional, cognitiva, emocional, sociofamiliar, ambiental y de desempeño motor de acuerdo a las sospechas del interrogatorio. Siempre pedirle al paciente que orine antes de examinarlo, el examen respiratorio, neurológico y cardiovascular. Hay edema, puede existir cómo está el tono abdominal, cómo se palpa alguna masa. El examen pues de rutina y eso puede incluir el tacto rectal, especialmente en varones con el problema, y eventualmente el examen ginecológico por la presencia pues, de masas o prolapsos que pueden existir a nivel de la sencilla inspección. Una buena historia de un examen físico define el diagnóstico en la mayoría de los casos, sin necesidad de tanta tecnología. En los exámenes generales, contar con un examen de orina, un sedimento urinario, el sonograma renal con residuo postmiccional y cistograma miccional también es importante, sobre todo en los casos de que ustedes escuchen o vean de infecciones urinarias de repetición, siempre es deseable pedir un sonograma renal con residuo postmiccional para ver si hay retención urinaria o no, que ya dijimos que la retención urinaria es cuando hay más de 50 cc. Casos muy especiales requieren estudios por urología, como por ejemplo que cuando se va a hacer una uroflujometría, una cistometría, etcétera, cuando hay sospecha de enfermedad urológica, por supuesto, hay que referir para el urólogo. Uno solamente puede hacer la primera apreciación diagnóstica en estos casos. Las generalidades sobre tratamientos, tenemos que los objetivos generalmente son paliativos y no curativos, y hay que individualizar cada caso. Más o menos la mitad se considera recuperable. Es necesario intentar el control de peso y el ejercicio, la ropa cómoda y holgada, disminuir el consumo nocturno de líquidos, evitar el café, el té o el alcohol, que todos esos son santinas, y eventualmente modificaciones estructurales del domicilio si la persona de noche se levanta mucho para orinar y tiene un circuito que puede haber un riesgo de caída o que haya existido pues una caída previamente. Más si la persona además toma medicamentos psicotrópicos. Todos estos medicamentos favorecen la incontinencia urinaria. Los inhibidores de la IECA, los agonistas y bloqueadores alfa, los medicamentos de acción anticolinérgica, los bloqueadores de calcio, porque siempre van a dar un poco de edema, los estrógenos orales o transdérmicos, la gabapentina o la pregabalina, los diuréticos de asa, las tiazilodonas y los AINES, de los medicamentos hipnóticos, los inhibidores de la CGLT2, como sabemos, las eh, las gapafluocinas, los analgésicos opioides y los antipsicóticos. O sea, un montón de medicamentos que usualmente algunos de estos están tomando las personas mayores o varios. La incontinencia de esfuerzo se manda a hacer un entrenamiento vesical y un programa de micciones programadas. Estos ejercicios usualmente son los ejercicios de Kegel, y estos ejercicios de Kegel no son solamente para las adultas mayores con incontinencia, también ustedes han visto o verán que en obstetricia le mandan a las embarazadas a hacer estos estudios de Kegel. Igual en el postparto, en la salud de la mujer, se le mandan a hacer ejercicios de Kegel. Existe también la electroestimulación de músculos pélvicos. Eventualmente se pueden usar los agonistas adrenérgicos alfa y las cremas de estrógeno vaginal. Y cuando los tratamientos farmacológicos
o kinésicos no han funcionado, se puede necesitar la referencia de ginecología para evaluación, los implantes periuretrales, eventualmente el uso de pesarios o cirugía de prolapso. Estos son fundamentalmente los ejercicios de Kegel que tienen que ver con la musculatura pélvica. Y estos son algunos de los pesarios, los conos y pesarios vaginales que se utilizan para lo que es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Como dijimos, pues son tratamientos más o menos paliativos. El uso de pesarios en Panamá no es muy elevado porque generalmente los ginecólogos no les gustan mucho los pesarios, pero en otros países como en Norteamérica y Suramérica, los pesarios son de gran utilidad y las mujeres mayores aprenden a usarlos sin dificultad. La incontinencia urinaria de urgencia tiene que hacerse la cartilla diaria de registro de micción. Ahí sí es importante la micción programada, especialmente de noche antes de dormir. Todo esto parece muy fácil, pero si el paciente es dependiente en las actividades de la vida diaria, con una familia que tiene un cuidador, es complicado. Hoy mismo me llamó el familiar de una paciente mía que tiene a los dos padres dependientes, a los dos en silla de ruedas y que fue enfermera cuando tenía una edad joven y me dice, me siento agotado y tiene varios hermanos y sin embargo toda la atención eh, se le ha, se le ha, se le ha dirigido a ella, pues me dice, estoy muy cansada, yo le digo, usted tiene que buscar ayuda porque no puede ser una sola persona. Estos son casos complicados. Yo pienso que ustedes ahora en su rotación vieron más que la dependencia en los ancianos es difícil, no solo para el personal de enfermería, sino también para el familiar y que es todo pues, un desafío atenderlos. En el caso de la incontinencia de urgencia, el abordaje farmacológico es útil. Paradójicamente, con drogas anticolinérgicas o antimuscarínicas como la oxibutrinina, la tolteridona, el darifenacin y hay otros. La reevaluación de tratamiento se debe hacer regularmente, igualmente para descartar efectos colaterales de anticolinérgicos. La incontinencia por rebosamiento va a depender de la causa. Obviamente, si es un varón y tiene prostatismo, puede iniciarse farmacológicamente un tratamiento con bloqueadores alfa-adrenérgicos o el finasteride. Y si no responde a eso, hay otras alternativas farmacológicas también y cirugía. En la forma no obstructiva por atonía vesical puede resolverse por cateterismo intermitente o por catéter suprapúbico. Eh, El cateterismo intermitente es también una buena opción cuando hay incontinencia por rebosamiento y es más sencillo para la mujer que para el varón. Como su nombre lo indica, significa que el paciente se debe hacer por lo menos 4 veces al día un cateterismo de la uretra para orinar. Es incómodo, naturalmente cualquiera de nosotros lo piensa y es incómodo, pero es siempre preferible a un cateterismo permanente. Requiere un entrenamiento o una educación del familiar o del mismo paciente si está funcionalmente autónomo y es capaz de hacerlo. Requiere un entrenamiento y requiere sobre todo medidas de asepsia y antisepsia con el catéter porque cada vez que se coloca puede llevar a infección urinaria. El cateterismo suprapúbico es preferible a la sonda permanente por menor trauma y molestia, pero también puede dar dolor. No es, ni también se infecta
el tubo, no es ninguna panacea el cateterismo suprapúbico cuando tiene que ser permanente la sonda. Ahí tenemos el cateterismo pues suprapúbico. Ustedes me imagino que lo conocen, lo han visto alguna vez. La incontinencia funcional se trata naturalmente sobre las causas que lo están provocando, con alguna intervención que tenga que ver con adaptación ambiental, adaptación de horarios, evitando la restricción física y en casos especiales, absorbentes que son costosos. Estamos hablando pues de las toallas sanitarias. Cuando la incontinencia es mixta, deberá aplicarse el tratamiento de acuerdo a la etiología de la incontinencia, eh, dependiendo de cuál sea el componente mixto y se da el tratamiento respectivo. ¿Cuándo referir? Si hay fracaso terapéutico en 3 meses, por hematuria, por residuos mayor de 100 cc, síntomas que sugieren un mal vaciamiento vesical y enfermedad neurológica o metabólica inexplicable. Entonces, para terminar, si si no hay obstrucción del tracto de salida, evitar la sonda Foley, con la excepción del riesgo de úlcera por presión en el dismovilismo. El uso de toallas sanitarias sería preferible al de los pañales desechables, pero puede salir más costoso porque hay que cambiar más la toalla sanitaria. Es importante mantener una higiene perineal por la frecuencia de dermatitis o las micosis asociadas tanto al uso de sonda como al uso de pañales y toallas. Evitar el uso de antimuscarínicos en conjunto con anticolinérgicos. Es preferible usar los anticolinérgicos que los antimuscarínicos. Y la sonda permanente siempre va a tener bacteriuria, pero solamente se trata la infección sintomática, se vigila con urocultivo y eventualmente se usan antibióticos y cambio de catéter si es necesario. Ahí tenemos pues algunas de las referencias. Bueno, preguntas. Si hay algunas preguntas sobre o comentarios sobre incontinencia urinaria, Doctor, ¿me escucha? ¿sí? Quería preguntar sobre un caso de aquel paciente que tuvo una prostatectomía y el esfínter quedó parcial o lastimado pues, por el procedimiento. Bueno, por lo que sé, esos son casos ya de catéter permanente. Y la otra alternativa que habría es el catéter intermitente, pero como digo, pues hay que educar al paciente para esta alternativa. Porque otra alternativa, si no hay una resolución quirúrgica, eh, pues no hay otra alternativa para el paciente. Gracias. Bueno, como ha sido rápida el tema, yo creo que podemos meter otra de media hora que nos puede ayudar. Ups, estoy tratando, vamos a ver si puedo. Sí.
Atención progresiva en geriatría o niveles de atención geriátrica. Bueno, la atención geriátrica, como siempre lo decimos en las tutorías, tiene que enfocarse en que la atención geriátrica debía ser preventiva, progresiva, integral y continuada para poder tener efecto. Los niveles de atención geriátricos siempre van de lo menos costoso hacia lo más costoso. El primer nivel es el llamado autocuidado. Después tenemos los cuidados informales, aquellos que tienen que ver con familia, conocidos, amistades. Y después tenemos los cuidados comunitarios, que en el caso de la salud sería el primer nivel de atención. Siendo que el cuidado institucional, que sería la hospitalización o hasta el hogar de ancianos, es lo que más debe ser evitado y es lo más caro. Seguramente que todos ustedes que están rotando habrán podido ver la alta demanda que tiene geriatría y que esa demanda usualmente está determinada por mayores de 80 años. Entonces, ustedes ven allí en la asistencia hospitalaria institucional ya los efectos de la demografía. Y según lo que vimos en aula en clases pasadas, esa transición demográfica va cada vez en más, en mayor aumento. Paradójicamente, si ustedes ven el concurso de residencia de este año, habían 40 plazas de pediatría en todo el país. ¿Qué les parece, muchachos? Interesante. No es que está mal, pero es interesante, porque nada más hubieron 10 plazas de geriatría en todo el país. Entonces, los mismos que organizan el concurso no están fijándose en las necesidades que va a haber en Panamá dentro de tanto como 5 años, 10 años. Los niveles de asistencia geriátrica constituyen la forma ordenada y estratificada de la atención de las personas adultas mayores y deben cumplir con los criterios de una atención centrada en el individuo, siempre de acuerdo a las necesidades del individuo y las preferencias del individuo. Entonces, los niveles de atención geriátrica académicos son los siguientes: la consulta externa, la sala de agudos, la sala de atención intermedia, el hospital de día, el hospital o la sala de crónicos, unidades especializadas, la atención domiciliaria, la atención hospitalaria domiciliaria y el llamado hospice care o albergue de cuidados paliativos. Bueno, nosotros en Panamá, como vamos a ver en esta rápida presentación, no tenemos todos estos niveles. Nosotros, a pesar de que han pasado las décadas y las décadas, seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo. Entonces, la consulta externa de geriatría, primeramente la atención primaria está focalizada en los médicos generales que deben tener algún tipo de formación en geriatría, ya sea de nivel de pregrado o nivel de grado o posgrado, en que ellos deberían velar por una atención preventiva y continuada. Sin embargo, ustedes saben que la demanda que se está dando sobre todas las instituciones de salud es muy grande. Y si vamos a ver, la mayoría del pueblo panameño utiliza las instalaciones del seguro o el Ministerio de Salud. Entre ellos, muchos de los pacientes son adultos mayores. Por ejemplo, la atención primaria se da en policlínicas. Esta es la primera policlínica que existió en el país, que todavía está en funciones, que es la Policlínica de Calle 17. ¿Cuándo se debe referir al geriatra? Esto es inclusive una pregunta de sus competencias. Bueno, pacientes ancianos con comorbilidades múltiples
de media o de alta complejidad. Ojo, que no son todos, son comorbilidades múltiples de media o alta complejidad, porque si vas a mandar a todos los pacientes hipertensos y a todos los pacientes diabéticos y a todos los pacientes con EPOC y a todos los pacientes con cardiopatía o osteoartritis, ya colapsaste la consulta especializada. Esos, los médicos de atención primaria deben estar preparados para poder llevar su enfermedad. Cuando se requiere una valoración geriátrica relacionada a grandes síndromes geriátricos detectados, cuando hay una sospecha de fragilidad o prefragilidad que puede intervenirse, confirmación y diagnóstico diferencial de la demencia, pacientes con historia de caídas de repetición y la valoración inicial de la discapacidad o el dismovilismo. Estos son criterios para referencia a geriatría. La consulta externa especializada eh, generalmente funciona con geriatras y tiene un carácter debía ser de geriatría de sector. En Panamá nada más tenemos consulta externa especializada donde hay salas de geriatría, dígase pues de paso, o sea, el complejo hospitalario, el Hospital Sanetatos, el Hospital Santo Tomás y los servicios de geriatría de Chitré y Agua Dulce. Actualmente existe una tendencia en los países desarrollados a que las consultas especializadas de geriatría se están convirtiendo en consultas monográficas especializadas. Por ejemplo, hay una clínica de valoración geriátrica integral, una consulta de crónicos complejos, que es la que agarra la mayoría de los pacientes. Existe la clínica de la memoria, clínica de trastornos de la marcha y caída, la clínica de osteoporosis, que muchas veces son mixtas, hay ortopedas también allí. La clínica de posegreso temprano, que es, por ejemplo, están funcionando tanto en el complejo como en el Sanitatos, la evaluación preoperatoria y eventualmente pueden haber clínicas de cuidado familiar. La unidad geriátrica de agudos eh, debe corresponder a un nivel asistencial integrado que presta atención especializada en régimen de hospitalización para adultos mayores agudamente enfermos, de acuerdo a su nivel de complejidad. Son unidades costosas y aún infrecuentes en los países desarrollados, así que también en nuestro medio no tenemos propiamente ninguna unidad geriátrica de agudos. En nuestros hospitales, que son los que tienen las mayores cantidades de camas, son el Complejo y el Sanetatos. Como todos ustedes deben saber, existen pacientes agudos con pacientes de categoría intermedia y también pacientes con cuadros crónicos que se vuelven hospitalizaciones prolongadas. La atención de agudos debería ser multidisciplinaria, debería contar con revisión de órdenes periódicas, con un ambiente adaptado a las necesidades del anciano, con un servicio de rehabilitación y un plan de egreso temprano que debería ser ejecutado con equipo interdisciplinario. Bueno, ya dije los servicios relacionados y que las acciones principales son la clínica asistencial terapéutica, debe tener plan de egreso, criterios de admisión, criterios de evolución. La estancia de la sala de agudos debería ser de 8 a 14 días. Se requieren de 5 a 10 camas por cada 1000 habitantes mayores de 65 años
Y también hay unidades especiales, así como había en la consulta externa, como por ejemplo unidad de ictus, unidad de ortogeriatría, unidad de falla, etcétera. Los criterios de ingreso son condiciones agudas que ocasionan riesgo de sobrevida. El síndrome geriátrico asociado a patología aguda, la comorbilidad complicada, por ejemplo, cuando se requiere una asistencia respiratoria, los pacientes con delirium, la fragilidad complicada. Estos son los casos, los criterios para las salas de agudos. La, los recursos gerontológicos recomendados por OMS son 2 geriatras por cada 25 camas de hospital y uno por cada 100 plazas de hospital de día. En nuestro país vemos que la realidad supera mucho esta estimación y que generalmente un geriatra está viendo entre 15 y 20 pacientes diarios, a veces más, es lo que lo que crea la necesidad de más especialistas y más recursos. Por supuesto que los ancianos y los adultos mayores que van a un hospital no van a quedar todos hospitalizados en geriatría, obvio, sino que mucho dependen pues de su patología de base, si es una patología quirúrgica, si es una patología nefrológica, si es una patología digestiva. Todavía los hospitales de tercero y cuarto nivel tienen salas para diferentes disciplinas. Entonces, el equipo interdisciplinario debe ser la meta hacia la que caminamos. El equipo interdisciplinario corresponde a miembros de dos o más disciplinas que trabajan coordinadamente por el paciente. Aquí hablamos pues de un equipo nuclear formado por médicos especialistas, médico general de sala, médicos en formación, enfermeras, trabajador social, fisioterapeuta, farmacéutas. Ese equipo nuclear, por ejemplo, lo tenemos en el Sanitatos. El equipo extendido ya se refiere a consultas como la nutricionista, el psicólogo, el farmacéutico y el personal técnico que da apoyo en cada sala. Entonces, por esto es que se habla de que idealmente deberemos caminar hacia equipos interdisciplinarios porque las personas mayores son realidades biopsicosociales que deben tener una atención biomédica y una atención psicológica y social. Y para eso se necesita pues todo un equipo, enfermera, trabajador social, fisioterapeuta, médico, para poder atender las diferentes esferas de la patología geriátrica. Pues tenemos el Hospital General, donde están las salas de geriatría del complejo, y el Hospital Sanetatos, que también tiene salas de geriatría. Ah, la sala de media estancia es una meta también de la geriatría panameña, pero en otros países existen. En otros países existe la sala de agudos y la sala de media estancia, que es para los pacientes que ya están en recuperación, en rehabilitación, en prevención secundaria y que tienen una estancia entre 14 a 21 días y que requieren más que nada cuidados de atención ya de recuperación. Eso es lo que es una sala de media estancia. Aquí tenemos algunas de las indicaciones de media estancia: antibiótico-terapia prolongada, compensación de la diabetes, medicina transfuncional, terapia de rehidratación. Hay diversas, pero lo importante es que nos enfoquemos en la existencia del nivel de asistencia, el nivel de atención aguda, atención intermedia y crónica, como vamos a ver.
Antes existía el Hospital Geriátrico 31 de Marzo, que también ya no existe, y que era esa atención especializada en la atención intermedia. Por ejemplo, en Costa Rica tienen mucho más desarrollados los niveles de asistencia geriátrica. Allá existe el Hospital Geriátrico Blanco Cervantes y tienen un hospital de día. El hospital de día son centros donde funcionan recursos sin camas de hospitalización, sino que son recursos cómodos para que el paciente reciba un tratamiento y nuevamente salga o vaya para la casa. Ese tratamiento puede ser antibiótico, puede ser transfusión, puede ser rehabilitación. La capacidad ideal es de 2 plazas para cada 1.000 personas. Eh, Generalmente estas instalaciones tienen 40 a 50 plazas y son pacientes que pueden requerir una valoración geriátrica integral y un tratamiento continuado. Aquí en Panamá solamente tenemos un solo hospital de día propiamente como instalación y que existe en el complejo hospitalario metropolitano, pero no exclusivamente para población geriátrica. La sala de crónicos sería el otro tipo de nivel de asistencia para estancias entre 120 y 180 días de duración. Sin embargo, estas instalaciones están desapareciendo porque son muy costosas. En Panamá solamente tenemos una sola instalación de este tipo, que es el Hospital Hogar de la Esperanza en Veracruz. Así, tenemos que los niveles de atención geriátrica básicamente se dividirían en consulta externa, sala de agudos, atención intermedia, hospital de día y sala de crónicos. Siendo que en Panamá lo único que tenemos propiamente organizado y funcionando son las salas de agudos, que a la vez también son salas de atención intermedia. Y por último, para terminar este repaso rápido de los niveles de atención geriátrica, tenemos la atención domiciliaria, que me di cuenta que ustedes no la conocen mucho y que constituye el periódico Control Clínico y de Enfermería organizado para los adultos mayores discapacitados con dismovilismo, considerados de alto riesgo, pero que no requieren una hospitalización. Este tipo de atención tiene una relación costo-beneficio muy bien demostrada, disminuye las consultas de urgencia y de hospitalización en adultos mayores con dismovilismo, y los servicios relacionados en Panamá son el SADI, que es el Sistema de Atención Domiciliaria Integral. Ustedes tienen que habernos visto en muchos casos decir referencia para el SADI y otros servicios particulares que existen de atención domiciliaria y que inclusive incluyen lo que es la hospitalización a domicilio. El SADI está organizado desde todas las policlínicas del país, inclusive varias ULAPs del país, y de todos ellos sale un equipo que semanalmente ve entre más o menos 8 pacientes en el día y que periódicamente los visita para darles el apoyo de rehabilitación terciaria, recetas, a veces pues también una anual, y que las acciones principales es que tienen criterios de ingreso, asistencia domiciliaria posaguda, curaciones, también trabajan los cuidados paliativos y la prevención terciaria, pues es la atención a domicilio de los pacientes, como podemos ver aquí. Su demanda se calcula entre el 2 y el 4% de la población anciana
que se encuentra discapacitada y del 13 al 25% que se encuentra con limitación funcional y confinada en su casa. En el año 2023, el SADI de la Caja de Seguro Social atendía a 6.000 pacientes en todo el país, 57% población femenina. Y cuando tengamos la asignatura de geriatría, las rotaciones también van a incluir la atención domiciliaria. Por supuesto que la atención domiciliaria también incluye la valoración ambiental. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con lo que es la clase de niveles de atención geriátrica. Y así que hemos visto dos temitas que se van a incluir en su evaluación y que deberán mejorar su aprendizaje. Eh, ¿Alguna pregunta sobre el último tema de valoración geriátrica? Perdón, de atención de niveles de atención geriátrica. Ok, entonces, a ver los grupos que están rotando en el complejo, ¿cómo les va? Buenas noches, doctor Arturo Moreno. Nosotros pues, llegamos el primer día, hablamos con la doctora Sanjur, posteriormente hablamos con el jefe del servicio, el doctor Osorio, y nos repartió en dos pisos, en tres pisos, disculpe, dos